Hola, bienvenidos a esta nueva explicación. Vamos a entrar de lleno en un tema que, la verdad, nos afecta absolutamente todos los días, aunque muchas veces pase completamente desapercibido. Hoy vamos a decodificar los engranajes fundamentales de cómo nuestra sociedad maneja las reglas, controla el caos y, en última instancia, decide los castigos. Vamos a desglosar algo tan inmenso como el derecho penal para transformarlo en un mapa súper claro. Es hora de entender la estructura misma de nuestra convivencia. ¿Empezamos? Para arrancar, planteémonos una pregunta enorme. ¿Cómo evitamos exactamente el caos absoluto? Porque, prevenir el colapso social y asegurar que millones de personas vivamos en paz no es algo que ocurra por arte de magia. Requiere herramientas muy concretas y mecanismos de control que han ido evolucionando. Sin estas herramientas, la línea entre el orden y la anarquía sencillamente desaparecería. Y para entenderlo, esta será nuestra hoja de ruta. 1. El control de la sociedad. 2. El poder del Estado. 3. ¿Qué es el delito? 4. Las penas y consecuencias. Y 5. La teoría en la práctica. Vamos con la sección 1, el control de la sociedad. El control social es básicamente nuestra caja de herramientas comunitaria para mantener el orden, y tiene dos grandes bloques. Por un lado, tenemos el control informal. Aquí entran la familia, la educación, la religión. Estas instituciones moldean nuestro comportamiento de una forma más suave, enseñando que está bien y que está mal, sin tener que amenazar a nadie con la cárcel. Pero claro, ¿qué pasa cuando estos controles suaves fallan? Pues ahí es cuando entra el control formal. Hablamos de la maquinaria pesada, el sistema penal con sus leyes, jueces y policías, que interviene para restablecer el orden por la fuerza si es necesario. Pasamos a la sección 2, el poder del Estado. Una vez que ese control informal fracasa, es el Estado quien asume el monopolio de esa maquinaria pesada. Y resulta fascinante ver que este poder no es nada aleatorio, funciona más bien como una cadena de montaje de dos pasos. El paso 1 es la criminalización primaria. Esto es planificación abstracta pura y dura. Los políticos redactan las leyes y deciden qué conductas serán delito. Es el programa en papel. Luego tenemos el paso 2, la criminalización secundaria. Aquí pasamos de la teoría a la realidad de la calle. Es el momento en que la policía y los jueces cogen ese papel y lo aplican a personas de carne y hueso. Y para entender bien este poder inmenso, necesitamos observar el crimen desde distintos ángulos. Para eso tenemos tres lentes científicas. La dogmática jurídico-penal, que estudia las normas escritas con lupa. La política criminal, que es pura estrategia para combatir el crimen con eficacia. Y finalmente, la criminología, que es interesantísima porque baja al barro, analiza la realidad social del delito y se pregunta el porqué de fondo. Además, el derecho penal tiene una naturaleza dual súper curiosa. Por un lado está el derecho penal objetivo, o ius poniale, que es simplemente el conjunto de normas escritas, el libro de reglas. Y en total contraste tenemos el derecho penal subjetivo, o ius puniendi, que es el músculo real, la fuerza activa del Estado para levantar la mano y castigar basándose en esas reglas, el texto inerte frente a la fuerza soberana en acción. Y así llegamos a un concepto clave, la ultima ratio. Es una frase en latín que lo cambia absolutamente todo. Significa que como quitarle la libertad a alguien es lo más grave que puede hacer una sociedad, el derecho penal jamás debe ser la primera respuesta. Debe ser siempre el último recurso absoluto del Estado, usado única y exclusivamente cuando todo lo demás ha fracasado. Entramos en la sección 3. ¿Qué es el delito? Sabemos que el Estado castiga como último recurso, pero la precisión aquí es milimétrica. No basta con hacer algo moralmente reprochable. Para que haya un delito formal, necesitamos tres ingredientes obligatorios. Primero, debe ser típico. La acción tiene que encajar exactamente en la descripción de una ley. Si no está en el texto, no hay delito. Segundo, debe ser antijurídico. Tiene que ir contra el derecho y causar daño. Y tercero, culpable. La acción debe ser atribuible a alguien que entendía lo que hacía. Si falta un solo ingrediente, el castillo de naipes se derrumba por completo. Sección 4. Las penas y consecuencias. Imaginemos que tenemos los tres ingredientes. ¿Qué pasa ahora? Bueno, antes de la condena hay que entender por qué castigamos. Hay cuatro filosofías en juego. La retributiva es el clásico ojo por ojo, el castigo proporcionado al mal causado. La preventiva general busca intimidar y educar a toda la sociedad. La preventiva especial se centra en rehabilitar al individuo para que no reincida. Y hoy en día la mayoría de los sistemas aplican una teoría mixta, un juego de malabares para combinar castigo justo con prevención. Para aterrizar todo esto, fijémonos en un sistema real, tomando a Perú como ejemplo. Allí vemos cuatro categorías muy directas. La privativa de libertad, que es la cárcel de toda la vida. La restrictiva de libertad, como expulsar a ciudadanos extranjeros. Las limitativas de derechos, como el servicio comunitario. Y por supuesto las multas, que son un pago directo al Estado. Pero claro, ¿cómo decide un juez la cantidad exacta de años? Aquí entra una matemática legal interesantísima.
el sistema de tercios. Se divide la pena posible en 3 partes, inferior, medio y superior. Si hay atenuantes, como confesar o no tener antecedentes, nos quedamos en el tercio inferior. Si hay agravantes, como actuar con alevosía, la pena salta al tercio superior. Es un mecanismo para intentar que el castigo sea lo más objetivo posible. Y ojo que a veces las penas normales no aplican. Si una persona tiene una enfermedad mental grave y no comprende lo que hizo, es inimputable. En lugar de cárcel se usan medidas de seguridad, que son intervenciones médicas. Y en paralelo, no podemos olvidar a la víctima. Para eso están las reparaciones civiles, compensaciones económicas para restituir lo robado o indemnizar los daños. Y llegamos a la sección 5, la teoría en la práctica. Es hora de ver cómo choca todo esto con la calle. Imaginemos un caso de narcotráfico en un puerto importante. Las 3 ciencias entran a trabajar a la vez. La dogmática analiza con lupa si las acciones encajan en el Código Penal. La criminología va al terreno a investigar por qué ese puerto es tan vulnerable a las mafias. Y con esos datos, la política criminal diseña nuevas leyes para tapar esas grietas. Es un trabajo en equipo fascinante. Pero seamos realistas, la práctica no siempre es tan técnica. Hay un conflicto social brutal. Por un lado, la justicia popular, esa exigencia ciudadana muy emocional de castigos inmediatos y durísimos ante crímenes atroces. Y por otro, el sistema penal racional, que actúa como un muro insistiendo en respetar los procesos lentos y el principio de última ratio. Es un choque frontal entre la emoción humana y la fría razón jurídica. Y esto nos deja con una reflexión final crucial. Si el derecho penal es tan poderoso y debe ser el último recurso ante una tragedia, ¿debería la justicia doblegarse ante la indignación pública buscando resultados inmediatos o debe mantenerse firme en sus procesos estrictos y racionales por mucho que eso enfurezca a las masas? Es una balanza tremendamente delicada que define qué tipo de sociedad queremos ser. Ojalá este análisis sirva para entender un poquito mejor el mundo que nos rodea. Hasta la próxima.